Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Menuda mañana, ¿verdad, José Antonio? Ajetreada, sobre todo después de la llamada. ¿Cómo la has vivido? Porque no parece que nos hayamos movido ni un milímetro. Bueno, coincido bastante, ¿no? La verdad es que estamos viendo como los planes de Trump con los que llegó a la Casa Blanca garantizando aquel rápido acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Recuerdas cuando decías, yo esto en 24 horas lo arreglo? Pues esto se está complicando en buena medida porque es que tienen diferentes objetivos, ¿no? Cada uno de los contendientes, e incluimos a Estados Unidos entre los contendientes, ¿no? Porque ahora parece que Estados Unidos ha estado fuera de toda esta historia, ¿no? Cuando realmente, pues ya todos sabemos que detrás de la voladura de Nord Stream 2, pues si no estuvo directamente, sí participó de alguna manera en la inteligencia norteamericana, y que Estados Unidos ha sido el agente principal, ¿no? Con esa administración Biden, de azuzar sobre todo a Kiev y de animarle, ¿no?, a que siguiera atacando el Donbass para que Rusia en su momento pues interviniera, como así sucedió, ¿no? Tras la conversación telefónica ayer, pues podemos constatar varias cosas. Es verdad que existe voluntad de diálogo entre el Kremlin y la Casa Blanca. Vamos a hacer ese aspecto positivo también, o a ponerlo sobre la mesa, pero también las dificultades para rubricar una firma en un memorando que inicie oficialmente el proceso de paz, porque Trump está diciendo que se abre el proceso de paz, pero no hay ningún tipo de memorando de entendimiento, que en estos casos es lo que hay que hacer, y esto está tardando mucho más de lo esperado por Washington, que confiaba, como avanzamos aquí, tener cerrado este capítulo el pasado 20 de abril, ¿no?, para dar así el pistoletazo de salida a una conferencia internacional que permitiera acabar con las hostilidades no solo en el este de Europa, sino en otras regiones del globo, donde Rusia y Estados Unidos, con China en el escenario, pues se enfrentan en diferentes tipos de guerras económicas y territoriales, y la idea era sobre todo afrontar esa cumbre de la OTAN en junio, pues ya más o menos con esto cerrado, ¿no? Putin insistió ayer a Trump que es necesario que la Casa Blanca consiga meter en cintura a Zelensky por un lado y a los líderes europeos por otro. Ya estamos viendo que el poco éxito que está teniendo Trump en esta materia, para evitar que suceda pues como en los acuerdos de Minsk, ¿no?, que nada más ser firmados prácticamente pues estaban ya destinados a fracasar por la falta de voluntad de los ucranianos, de los alemanes, de los británicos y de los franceses, como han admitido políticos pues tan relevantes y tan importantes en aquellos momentos como la propia Angela Merkel, ¿no? Luego, por su parte, Ucrania lo que quiere es más dinero y ganar tiempo para evitar aceptar la pérdida de territorio. En esto coincidirían sus objetivos un poco con los europeos. Hay que decir que este territorio ya lo había perdido tras el golpe del Maidán y la configuración de esas repúblicas del Donbass, asediadas desde el año 2014 con una guerra civil, mientras Europa miraba hacia otro lado. Entonces a Europa le importaba muy poco Ucrania y la vida de los ucranianos y las libertades y la democracia ucraniana. Y entonces en aquel momento también Estados Unidos pues proporcionaba armamento a Kiev para que siguiera pues presionando a esas regiones, que aunque tenían cierta autonomía pues seguían siendo ucranianas, y ahora van a dejar de serlo. La cuestión territorial también es importante. Luego, en cuanto a los objetivos de Trump, estos quizás sean los más sencillos, porque él no oculta que hay un interés económico y financiero en cerrar un acuerdo de paz que permita sobre todo a las empresas norteamericanas explotar los recursos ucranianos, que ya pues son compartidos tras la firma de este pacto con Zelensky. Y luego además lo que está prometiendo ahora mismo Trump a todos es compartir los beneficios de la reconstrucción, incluso metiendo a Rusia en el paquete, en otro proceso que están esperando pues sobre todo los grandes gigantes financieros de Wall Street, para poder hacer caja y para poder repartir el dinero. Recordemos que JP Morgan y BlackRock siguen esperando a la promesa que se le hizo en su momento de que ellos iban a gestionar ese fondo, ¿no? Por tanto, los tres actores principales tienen cada uno objetivos distintos, que aunque no son del todo incompatibles, pues sí que son suficientemente diferentes, por lo menos ahora, como para frenar un proceso que Washington pues esperaba, como digo, que fuera más rápido. Al menos la parte positiva es que después de 3 años las delegaciones ucranianas y rusias se han vuelto a sentar en la mesa, y según las últimas informaciones, en los últimos minutos hemos conocido que van a continuar estas conversaciones, aunque es verdad que está la tutela de Estados Unidos y la presencia física de representantes del gobierno de Turquía como mediadores. Y luego una de las claves va a estar en la comunicación directa entre Putin y Zelensky, que todavía no se ha producido. Es verdad que Putin ya ha abierto la mano, o ha abierto la puerta para que esta conversación pudiera producirse. No se ha realizado en Turquía, pero por lo menos una llamada de teléfono. Esta es una de las grandes cuestiones que le pidió Trump a Putin, que tengan una conversación telefónica Zelensky y Putin. Lo que pasa es que eso puede acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? No olvidemos que si Zelensky se la lió a Trump en el despacho Oval, pues imagínate en una conversación directamente con Putin, ¿no? Y luego tenemos como novedad también, que esto se está hablando poco, pero yo creo que también es relevante, es como el nuevo pontífice también se ha incorporado en el proceso como mediador, algo que le ha gustado mucho al Kremlin, que ha acogido con satisfacción, y yo en este sentido creo que cuantos más mediadores haya, mucho mejor, ¿no? Y luego también hay que destacar lo que sucedió justo tras la llamada telefónica,
y que explica en buena medida lo que está pasando en estos momentos con las declaraciones de Kallas, con las declaraciones de von der Leyen. Después de hablar Trump con Putin, llama a Zelensky, conversación rápida, y luego llama a los principales líderes europeos, fundamentalmente a Starmer, a Macron, a Meloni, y a von der Leyen. Von der Leyen, Starmer y Macron se dan cuenta, tienen claro que Estados Unidos no va a respaldar nuevos paquetes de sanciones a Rusia, aunque es verdad que ayer apuntabais que algún paquete secundario podría apoyarse, pero no el que se está aprobando y presentando en estos momentos. Y entonces, bueno, pues evidentemente, como incluso el diario británico Financial Times señalaba esta misma mañana, pues esto ha supuesto un jarro de agua fría sobre Macron, sobre Merz, sobre Starmer, que quieren hacer del enfrentamiento con Rusia un elemento integrador que les permita además violar la voluntad de los ciudadanos europeos y de los británicos en esa especie de reset, de reinicio de las relaciones de Londres con Bruselas, que haga olvidar el Brexit, o más bien que lo convierta en papel mojado, a pesar de ese referéndum que sacó a los británicos de la Unión Europea, ¿no? Ayer hay unas declaraciones, se producen unas declaraciones de von der Leyen que yo creo que ilustran muy bien todo esto, y que alejan esos fantasmas de que la OTAN iba a desintegrarse con la llegada de Trump. Dijo von der Leyen: la agenda europea se ha fusionado con la de la OTAN. Y esto es evidente. Y esto implica que la poca independencia y soberanía que nos queda en el viejo continente va a desaparecer en favor de los intereses de la Alianza Atlántica dirigida por Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cuál es el problema en estos momentos para las autoridades europeas? Que está Trump en la Casa Blanca, lo decía un senador norteamericano en las últimas horas. En el momento en el que haya otro inquilino en el despacho Oval, no sé si Vance, supongo que no, o alguno del Partido Demócrata, digo supongo que no porque esto es lo que realmente le gustaría a von der Leyen y al resto de socios, pues se podría ver otra vez como las aguas vuelven al cauce, ¿no? Entonces hay mucha prisa, tú lo explicabas esta mañana muy bien, hay mucha prisa por crear, por generar determinados temores, determinados miedos que justifiquen el desembolso masivo de dinero, ¿no? Y sobre todo también el coartar determinadas libertades, porque lo que está pasando en el este de Europa en determinadas elecciones, bueno, es de aurora boreal, ¿no? Ahí entramos al elemento fundamental, dejando a un lado Portugal y las elecciones donde Chega ha cogido un papel importante, ¿no? Rumanía. El fin de semana Europa tenía puesto la mirada, ¿no?, en Rumanía, en qué pudiera decidirse, en qué pudiera salir de las urnas, pero claro, envuelta en un entorno muy complicada, ¿no? Y sobre todo viendo los mensajes de Pavel Durov, ¿no?, alrededor de, no se puede defender la democracia destruyéndola. Yo de todo lo que ha dicho Pavel Durov, porque yo no, Pavel Durov, para el que no lo sepa, no es el fundador de Telegram, de todo lo que ha dicho y de todas las denuncias que ha planteado también, ¿no?, con la presión de los franceses y de la inteligencia francesa, eso no lo podemos saber porque realmente no tenemos acceso a las conversaciones y a las reuniones privadas de este señor, pero cuando concluía su mensaje con esa frase que acabas de decir, yo creo que todo esto lo podemos suscribir, ¿no? No podemos estar diciéndole a todo el mundo que somos los mayores defensores de la democracia cuando nos estamos cargando la democracia o lo poco que queda de ella, ¿no? A ver, Rumanía es un ejemplo, es un aviso a navegantes, una piedra de toque. O sea, es un mensaje que se lanza a todos. Señores, si hay candidatos electorales que presenten una agenda distinta a lo que determinan las élites europeas y su deriva o su control atlantista, como von der Leyen, insisto, admitía ayer, todo aquel que no defienda esa violación supranacional, todo aquel que cuestione el relato, que cuestione la narrativa que se impone desde Bruselas, desde Londres, desde el complejo militar industrial de Estados Unidos, con la colaboración de las tecnológicas de Estados Unidos, no nos olvidemos, porque claro, siempre que se habla de injerencia extranjera nadie mira a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, que son las que controlan el discurso. Meta, Facebook fue contratada por la Unión Europea para manipular y para censurar en las elecciones europeas. Entonces, ¿esto no es injerencia extranjera? Claro que lo es. Que el problema es que todo el mundo intenta meter la cuchara. Y si son los de un lado, nos enfadamos. Si son los nuestros, entonces decimos que esto es democracia. Entonces, al final, de forma completamente orwelliana, se dice que estamos defendiendo la democracia y cada día brilla más por la ausencia. La injerencia extranjera es utilizada además como un arma para ilegalizar, para expulsar candidatos, solamente cuando esta injerencia se ejerce desde países ajenos a la alianza. Entonces, si son los franceses, si son los británicos, los moldavos, que también se han metido, ¿no?, en esta película, si son ellos quienes mueven hilos para evitar que un determinado candidato se presente o incluso gane, entonces no se habla de injerencia extranjera, se habla de democracia. Y encima, ojo, esto se hace con candidatos que nos gusten más o menos, tienen un amplio respaldo popular. Es decir, Georgescu tenía el 40% de los sufragios.
El candidato que en teoría iba a ganar las elecciones este fin de semana y que al final no las ha ganado, que era un candidato que también era de la línea de Georgescu, en la primera vuelta barrió también. Entonces al final se otorga la victoria en las urnas de una manera bastante sospechosa, utilizando en parte el voto extranjero, en esta técnica, ¿no?, moderna también de manipulación electoral, y se coloca un señor, alcalde de Bucarest, que está educado en Francia, en los pechos de la Universidad de la Sorbona. Dime tú si esto no es injerencia extranjera, ¿qué es? La Universidad de la Sorbona, para quien no lo sepa, es una cantera de ingenieros sociales, promotores de la agenda globalista, que en la primera vuelta además este tipo había obtenido el 20% de los votos, la mitad del otro. Y luego tenemos unas ONGs que campan a sus anchas, algunas de ellas cuelgan de Open Society, pero no solo, que han ayudado a la Unión Europea y le ayudan en esta totalitaria deriva, y que son en buena medida las que han creado y las que han impulsado esa ley de servicios digitales, ley censora, de la que hablabas también la semana pasada, que van a censurar o van a sancionar a España porque no tenemos censor oficial, ¿no? Y estas ONGs han influido en el proceso. Antes hablábamos del Maidán, si el mecanismo es el mismo. Se manipulan mensajes en redes sociales, se cierran páginas web, se señalan a disidentes. Y no se pone en tela de juicio la actuación de los resortes del Estado rumano. Esta es otra historia importante. Es decir, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional rumano están prevaricando. Han acabado con el vencedor de los comicios que se anularon, deteniéndole, acusándole de una serie de delitos que no están probados. Porque había ganado un tipo que no quería unirse al club de los atlantistas. Insisto, con independencia de lo que a cada uno le pueda parecer la ideología de este hombre. Y el problema es que el mensaje que se lanza a la sociedad es que todo vale. Este es el gran problema. Porque si ahora se presentan pruebas de fraude, ¿los tribunales van a asumirlas? Bueno, pues ya estamos viendo la prueba es que no. Y esto abre la puerta a que se produzcan enfrentamientos sociales a los que luego se echará la culpa a los servicios de inteligencia rusos, como ya es habitual. Que no digo yo que no participen, ojo, que aquí todos quieren arrimar el ascua a la sardina. Entonces se crea un caldo de cultivo para usar la represión, que es a mí lo que me preocupa profundamente y sabes que te lo llevo diciendo muchos años. Lo cual está en las antípodas del proceso democrático, en este jardín del que hablaba Borrell y que cada día se parece más a una ciénaga. Ya lo dijo el comisario francés, el excomisario Thierry Breton, en televisión, en prime time. No se va a permitir que determinadas formaciones políticas logren acceder a los gobiernos europeos. Ni en Rumanía, ni en Moldavia, ni en Alemania, ni en Georgia, ni en Francia, y tampoco en España. Aunque en nuestro caso el partido que podría estar en la diana de los burócratas de Bruselas, no sé si por estrategia o no, que es Vox evidentemente, pues no se está oponiendo a la agenda atlantista ni en el este ni en el sur de Europa. A lo mejor porque es consciente de que el momento en el que pise ese callo, a lo mejor se acaba también su futuro y no puede aspirar a tener tareas de gobierno, ¿no? A mí esto es lo que me parece más preocupante, porque siendo la economía un problema gravísimo, siendo los problemas de competitividad, todo lo que está sucediendo también con la relación de Estados Unidos, aquí el problema es que estamos acabando con lo poco que nos queda de democracia para crear una Europa Next Gen de nueva generación en la que la Comisión Europea, integrada por personas a las que no les ha votado nadie, tomen decisiones en conjunto, ¿no? Compren vacunas de forma conjunta, compren armamento de forma conjunta, negocien los aranceles con Estados Unidos de forma conjunta. Bueno, pues entonces que nos digan ya directamente lo que hay y que anulen las elecciones y nos ahorramos un coste, nos ahorramos propaganda y además somos conscientes de que no vivimos en una democracia, José Antonio. Yo entiendo que esto es duro, pero o se denuncia o cuando queramos ya darle la vuelta a la tortilla va a ser imposible, ¿no? El otro elemento fundamental, hemos escuchado a von der Leyen hace unos minutos, está alrededor de la defensa. Yo contaba durante esta semana, oiga, que usted utiliza 800.000 millones para una crisis, llámese climática, que para una crisis de defensa, que para una crisis sanitaria. Es decir, y sin embargo tiene un plan como el de Mario Draghi para poner 800.000 millones y acabar con la burocracia, mejorar la productividad, cambiar la economía, mejorar la vida de los europeos. Y ese plan ha quedado, pues, está ahí en un cajón o como mucho sujetando un par de libros, pero no está haciendo nada más. Y ahora vemos cómo ya se aprueba el fondo de 150.000 millones de rearme, en pleno escándalo además de corrupción en la OTAN, y vimos también durante el fin de semana cómo, claro, es que la clase media, el 60% del empleo en Alemania de la clase media empresarial, es decir, las pequeñas y medianas compañías, se van a transformar a esto. Empresas que hacían pesticidas van a hacer explosivos, empresas que están de proveedores de autos se van a ir a hacer tanques. Claro, es que Europa se juega la vida en esto.
¿Tú te acuerdas cuando nos hablaban de la economía de guerra? Y decíamos, bueno, economía de guerra, para eso hace falta dos cosas. Primero, que Europa esté en guerra y luego cargarte todos los atisbos que tengas todavía de economía de mercado y poner a determinadas industrias, como bien estás explicando, a hacer una tarea en guerra. Esto es lo que sucedió en el periodo entre guerras y posteriormente también en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es una visión completamente planificadora, completamente totalitaria y que además lo que genera fundamentalmente es decrecimiento económico. Es decir, y hace muchos años que está demostrado que el gasto público, ni siquiera el gasto público en infraestructuras, que algunos denominan inversión, yo lo voy a seguir llamando gasto público, no tiene un retorno creciente, todo lo contrario. Y poco a poco, cada vez más, es necesario mantener un suministro de recursos que hace que sea completamente inviable cualquier historia, ¿no? En el caso de Alemania lo estamos viendo. Alemania tiene un déficit de infraestructuras, podría poner en marcha un megaplan keynesiano de obra pública. No, aunque lo llevan en el plan, lo fundamental es el rearme. El plan de competitividad de Mario Draghi está metido en un cajón porque no hay ningún tipo de intención de mejorar la competitividad del empresariado europeo. La idea es hacer una transferencia de rentas de los bolsillos de los ciudadanos y de los balances de las empresas que todavía son competitivas a las haciendas, a los tesoros, para ponerlo todo en manos de la burocracia europea y a las grandes corporaciones que no son competitivas y saben que no lo van a seguir siendo con dinero público. Es decir, esa idea, que yo entiendo que puede en algunos momentos solventar algún problema, ¿no? Pero a nivel estructural, inyectar gasto público en una economía no competitiva, esto es como intentar llenar una bañera cuando no tiene un tapón puesto. Es decir, tú puedes lanzar mucho caudal o puedes echar mucho caudal y a lo mejor el desagüe traga poco y hay momentos en los que te parece que tienes agua, pero en cuanto dejas de echar agua, el agua se va y cada vez tienes que echar más agua para llenarla. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, en el momento en el que han visto que la opción del rearme era una posibilidad, el plan Draghi se mete en el cajón. La Comisión Europea ahora mismo tiene abiertos dos frentes principales, que son la negociación con Estados Unidos para la retirada de la espada de Damocles arancelaria y otro, muy relacionado con el primero, la dotación presupuestaria para el plan de rearme. Y todo ello mirando a la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz en Ucrania. Un acuerdo que no quiere la Unión Europea porque si se firma un acuerdo de paz en Ucrania no puede justificar el rearme. Es decir, si hay un acuerdo integral entre Estados Unidos y Rusia para detener las hostilidades, Estados Unidos le dice a Starmer, que es su perrillo faldero, no nos engañemos, oye, me metes a Europa en cintura. Tienen que obedecer porque Estados Unidos y el Reino Unido es la OTAN. Entonces, solo pueden justificar un plan de rearme, que al final es inyección de dinero público, préstamos, como quieras, deuda pública, que incremente el déficit si tienes una emergencia notable. Por eso están mandando a los países del Báltico a expropiar petroleros rusos para ver si Rusia en algún momento responde. Aquí lo más grave de todo esto, lo decía antes la catedrática, que aquí se está jugando con las vidas humanas para sacar una determinada agenda que además es profundamente cortoplacista y que no va a beneficiar a las economías europeas. Porque si con un plan determinado dijéramos, bueno, vamos a conseguir crecimiento del Producto Interior Bruto, va a aumentar la productividad sobre los cadáveres ajenos, pero vamos a crecer. Pero es que ni siquiera eso. Entonces aquí lo que tenemos es una excusa, tú lo explicas muy bien esta mañana, para seguir endeudando a hogares, a empresas competitivas europeas, para realizar esa transferencia de rentas. Y en este contexto, pues se da luz verde a esos 150.000 millones de euros destinados a impulsar la adquisición conjunta de material de defensa. Fíjate, conjunta. ¿Por qué no pueden decidir cada uno de los países a quién compran? Porque entonces no hay control. Y además, que nos habían dicho que todo este dinero iba a ir a empresas europeas de armamento, empresas europeas de armamento como Rheinmetall, cuyos accionistas son principalmente fondos de inversión y bancos de Estados Unidos, que además están subcontratando la fabricación de determinados elementos armamentísticos en países del este de Europa que tienen menos salarios, para beneficio, insisto, de estas compañías norteamericanas. Pero es que además, en el acuerdo que ha impulsado la Unión Europea, la Comisión, de los 150.000 millones de euros, hay una cláusula que indica, primero, que Ucrania está entre los países cuyas compañías se puede beneficiar, lo cual es irregular porque no está en la Unión Europea. Y aunque lo pueda estar en el futuro, pues habría que esperar a que se realice la adhesión. ¿Y por qué no se espera? Pues porque hay prisa por realizar este latrocinio de dinero público antes de que se firme el acuerdo de paz. Y luego se está diciendo públicamente que el plan de la Comisión Europea pues va a otorgar siempre el dinero, insisto, a empresas europeas. Pues no, hay cláusulas que establecen que sus contratistas extranjeros podrán beneficiarse, con la mirada puesta no solo en la empresa de armamento norteamericana, sino también en las británicas, porque ayer von der Leyen pactó con Keir Starmer entregar dinero de los europeos al complejo militar industrial británico. Y otro de los países que se va a beneficiar del dinero público europeo va a ser Turquía, porque a Erdogan también se le ha prometido una parte del pastel. Y todo esto sucede, como acabas de comentar, en medio de un escándalo de corrupción en el seno de la OTAN. Otro más
precisamente en la agencia encargada de gestionar la compra de material militar, que está siendo investigada por los tribunales porque se ha desviado dinero que en teoría debería ir dirigido a Ucrania, algo que ya pues, lamentablemente ni siquiera nos sorprende, ¿no? Los fiscales tienen pruebas de que empleados de esta agencia de la OTAN, porque los países, a ver, la OTAN en sí no compra armamento, lo compran los países. Y hasta ahora esa compra era individual, a partir de ahora no, a partir de ahora va a ser la Unión Europea quien establezca el filtro. Y empleados de esta agencia han facilitado información confidencial a las empresas para ayudarles a conseguir los contratos de compra de armamento, sobre todo municiones y drones con destino a Ucrania. Un dinero que luego se blanquea a través de consultoras creadas con ese fin, que es un entramado más de los que muchos que rodean a todas las guerras y que sirven a bancos, a consultoras, a contratistas, a funcionarios, para meter la mano en la caja aprovechando la sangre de las víctimas. Una sangre que está regando las cuentas bancarias de estos amigos de lo ajeno. Entonces, mientras haya estructuras de poder, mientras haya sistemas políticos, económicos, cuyo incentivo es que haya muerte, que haya guerras, pues evidentemente no se va a llegar nunca a una solución. Por eso siempre a unos reclamamos que hay que dar un paso atrás o hay que elevarse un poco y hacer unos análisis pues un poco más completos, un poco más integrales. Pero ya sabes, José Antonio, que al final en esto pues estamos muy pocos, aunque lo hacemos y queremos hacer cada día más ruido, ¿no? Para que la gente pues despierte de alguna manera y se dé cuenta de que el diablo, como decía también ayer uno de los negociadores rusos, está en los detalles. El último punto que quería comentar contigo es el golpe a la deuda de Estados Unidos. Es verdad que ha quedado, bueno, un poco difuminado, ¿no?, el movimiento de la tercera agencia, porque tampoco era la primera que rebajaba la calificación. Se ha hablado mucho del problema Moody's, lo podía haber hecho en tiempos de Biden, pero no lo hizo. Bueno, es verdad, lo podía haber hecho en tiempos de Biden, pero se nos está olvidando el problema de fondo. El problema de fondo es que tiene 36 trillones americanos de deuda. Claro. Y que le va a meter 1,9 este año. Sí, sí. Son ya casi 37 trillones, 37 billones de dólares si utilizamos la forma que tenemos en Europa, ¿no?, de contarlo con los ceros adecuados. Estamos hablando ya de casi 1,4 billones anuales en intereses, 1,4 trillones, y estamos hablando de unos vencimientos de deuda que son estratosféricos, ¿no? A ver, lo que está sucediendo con la deuda pública de Estados Unidos no es exclusivo de Estados Unidos. Ya, si te has fijado esta mañana en cómo iban las primas de riesgo de países europeos, ya iban creciendo, aunque evidentemente pues es el país que emite los dólares, divisa de reserva, y los bonos que sirven como activo refugio también de esa estructura económica, porque esto hay que entender. A ver, el dólar tiene una cara y la otra cara es la deuda pública de Estados Unidos, pero es lo mismo. El dinero es deuda en este sistema, entonces el dólar y la deuda son lo mismo, ¿no? Entonces, en estos momentos es verdad que Estados Unidos es quien está en la diana después de esta rebaja de la calificación crediticia. Standard & Poor's se la rebajó hace mucho, Fitch Ratings también. De hecho, Moody's ya dijo en marzo que iba a dar este paso por el déficit público galopante. Es decir, esto estaba más que descontado. ¿Qué pasa? Que esto sucede en el peor momento posible. Con una noticia que ha pasado desapercibida y que es muy relevante, que es Japón diciendo que está en una situación financiera peor que la que tenía Grecia antes de que se produjera pues ese Brexit, esa casi ruptura del euro. Entonces, hemos explicado ya muchas veces que ahora mismo la estabilidad de la deuda pública de Estados Unidos depende de Japón, que es su principal acreedor y que tiene un problema económico que arrastra desde hace 30 años y que si no fuera por la línea de liquidez continua y la línea de swaps que tiene abierta la Reserva Federal, Japón se habría ido al garete y con ello habría arrastrado en buena medida la deuda de Estados Unidos. Entonces, ahora que Scott Bessent tiene que refinanciar esta mastodóntica deuda pública que vence y que en buena medida pues fue generada por esa barra libre de liquidez aprobada en la etapa del COVID por Janet Yellen, pues la situación es más grave. Una Janet Yellen que yo la responsabilizo directamente de la situación actual. Es decir, no solo por las emisiones masivas de bonos a corto plazo que vencen ahora, sino porque mantuvo los tipos de interés ultra bajos cuando las condiciones económicas de Estados Unidos no invitaban a ello. Las condiciones económicas de Estados Unidos no eran malas para tener que mantener tipos negativos reales. Más bien todo lo contrario. Y aquí está una de las claves de todo esto y que podemos extrapolar al resto de países, que es ese uso y manipulación de los tipos de interés. En teoría, solo puede estar justificado, al menos sobre el papel, si se emplean como correctores del ciclo económico, ¿no? Esto es lo que nos habían contado en la facultad.
Algunos que somos partidarios de la teoría monetaria austriaca, pues no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Pero el establishment, el pensamiento único económico, esa fusión entre keynesianismo y monetarismo era lo que nos decía. El marco conceptual que nos llevan vendiendo. El problema es que el incentivo para mantener tipos bajos es demasiado grande. Es muy grande. Porque te permite aumentar el crecimiento del Producto Interior Bruto. Permitir que las empresas, bueno, pues tengan subidas en bolsa notables. Permitir que empresas de las nuevas tecnologías que están altamente apalancadas como las tecnológicas vivan burbujas continuas. Además crecen los ingresos fiscales, lo cual te da una sensación también de que estás reduciendo los problemas en las cuentas públicas, aunque luego te lo estás gastando por otro sitio. Suben los salarios. Es verdad que a costa de un aumento de la inflación en la que se culpa a otros, que sirve para licuar la deuda, y hay muchos incentivos para ello. Es un sistema diabólico. Entonces, según la lógica que aplica ahora Moody's para defender su decisión, pues esto se podía haber hecho, esta rebaja, pues hace una década. Porque aquí el problema es la adicción a un gasto público que ya no sirve para crecer. Es un gasto público que te incapacita. Esto es como cuando alguien se bloquea, ¿verdad? Cuando tiene problemas de estrés y de ansiedad y acaba bloqueándose. Es un gasto público que te incapacita. Que además se ve agravado por una ideología monetaria que en esencia invierte las leyes fundamentales del débito y del crédito. Y lo peor no es que Estados Unidos tenga ahora una deuda de casi 37 trillones, sino que a pesar de esta enorme carga, los déficits siguen creciendo. En esta deutocracia global en la que Estados Unidos es el tuerto en un mundo de ciegos, porque tiene el dólar, que le permite al menos de momento cargar todo a la tarjeta de crédito nacional, mostrando un desprecio total por las matemáticas básicas y la realidad económica. Y luego tenemos la cuestión política de que Trump cuando llega, hasta ahora nadie había hablado de disciplina fiscal, ni Kamala Harris, ni Joe Biden, y cuando llega Trump sí que introduce esa novedad. Y crea el departamento de auditoría, de fiscalización, y pone allí a Elon Musk. Pero este departamento ha sido un fracaso. Y más allá de anunciar algunos recortes y la medida estrella de esa reconfiguración de la USAID, pues no ha habido ajustes relevantes. El gasto público sigue creciendo por encima de los ingresos. Ingresos que además no van a poder reducirse si, sobre todo a corto plazo, a largo ya veríamos, aquí tendría que hablar Laffer, si Trump saca adelante su agresiva rebaja fiscal, ¿no? Y ahora Trump está casi exclusivamente en manos de la Reserva Federal, porque los intereses de la deuda de Estados Unidos suben, porque ya solo le queda la carta de Powell, y ya has visto, ¿no?, declaraciones en los últimos días, varios miembros de la Reserva Federal, diciendo que como muy pronto empezarían a bajarse tipos en septiembre y que ya veremos si no habría que subirlos. Y aquí entra el componente político. Hay unas elecciones de midterm que se celebran en Estados Unidos siempre 2 años después de las presidenciales, y el Partido Demócrata va a poner toda la carne en el asador para intentar que pierda la mayoría en las cámaras el Partido Republicano y así conseguir que Trump los últimos 2 años sean de pato cojo. Por eso tiene tanta prisa ahora Trump en cerrar determinados acuerdos, por eso quiere, o ha establecido esa pausa arancelaria para intentar llegar a acuerdos con todos, aunque en las últimas horas pues también parece que el de China se está complicando, ¿no? Al menos el mercado de deuda está descontando que va a haber serios problemas, y veremos también esa evolución del Producto Interior Bruto. Si hay otra caída en el Producto Interior Bruto, los datos de Atlanta así no lo reflejan, pero en el primer trimestre ha habido una caída en el Producto Interior Bruto y se ve afectado el empleo de forma notable, pues ya Powell no tendrá más remedio que bajar tipos de interés, y ahí va a estar la pelea y ahí va a estar la presión. Son muchos frentes, José Antonio, para un Donald Trump, que es verdad que cuando uno llega tiene que abrir todos los frentes, pero me parece que ha abierto demasiados y sobre todo no los está cerrando tan rápido como él desearía, por terminar un poco como empezábamos, ¿no? No solo en el tema de Ucrania, sino también en la guerra arancelaria, la guerra monetaria y también esa contención de los intereses de la deuda pública de Estados Unidos. No se ha anunciado todavía el acuerdo con Japón, y ese es el importante. El acuerdo comercial importante en estos momentos es el de Japón, porque lleva aparejado el mantenimiento, la sostenibilidad de la deuda pública de Estados Unidos. Ese Godzilla bancario que puede emerger también para llevárselo todo por delante. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Muchas gracias, aquí al pie del cañón, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.